¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Esta es una nueva edición de Plenario. Hasta las 4:30 vamos a estar informando sobre todo lo que sucede en la Cámara de Diputados, en particular en el Congreso en general. Y en una semana, iniciando una semana que, bueno, trae de todo en materia de comisiones. Nada menos que 4 sesiones están pedidas para los próximos 3 días. Martes, 2 comisiones. Miércoles y jueves, una cada uno. 7 son los temas que se van a tratar, así que bueno, no hay que darle mayores vueltas, pero es un montón de actividad. De todo eso vamos a hablar a lo largo de este programa, en el que, bueno, vamos a ir desgranando cada una de las sesiones y sobre todo qué posibilidades les asisten a cada una de ellas. Lo vamos a hacer con mis compañeras, a quienes ya mismo paso a presentar. Melissa, bienvenida. Gracias. ¿Cómo Plenario. Estás, Nunca habías estado acá. No, es verdad, es verdad. En este no sabés lo que te perdías. Bueno, un placer. Bueno. Sí, en esta semana, ¿no? Que es la última del periodo ordinario y que, bueno, tiene una particularidad bastante importante, que es esto que vos mencionabas, ¿no? La cantidad de sesiones que se convocaron por los distintos bloques con diferentes intereses, cada uno de los sectores que quieren ver aprobadas ciertas leyes. Veremos qué sucede, ¿no? Porque el quórum no está por el momento tan garantizado en algunas convocatorias, por los firmantes y impulsores del proyecto que se trata el miércoles, que es el de ludopatía. Hablábamos ahí una posibilidad de que esa sesión pudiera de alguna manera reunir el quórum. Veremos qué sucede igualmente mañana. Detrás están las negociaciones por el presupuesto 2025, que no se llevan a cabo aquí en el Congreso en estos momentos. Que hay que ver también, ¿no? En qué terminan este lunes por la noche, mañana a la mañana, y eso define seguramente el movimiento que tendrán algunos diputados que responden a sus gobernadores bajando o no al recinto. Así es, y bueno, sabemos que en el programa anterior hicieron una compulsa a ver de qué posibilidades les asisten a cada una de las sesiones. Nosotros también la vamos a hacer acá, por supuesto, porque somos muy de hacer apuestas. Y ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo les va? Sí, nosotros también queremos hacer nuestras elucubraciones, pero pensando en esto de 4 pedidos de sesión, hay una que falta convocar todavía, la del jueves no está, ¿no? Formal, no vino todavía, no está oficializada, pero ya tiene un pedido de parte del PRO, que es la que quedó trunca de ficha limpia, con 128 diputados sentados. Yo creo que hay que estar atento un poquito a ver cómo se terminan configurando el mapa del Congreso, que nos va a dar seguramente un escenario electoral ya para ir teniendo una idea de cómo arrancar el 2025. Porque hubo movimientos, hubo algunos espacios que se acercaron silenciosamente al gobierno, quedaron algunos rencores. Hay que ver entonces cómo se va a canalizar esto. Yo creo que si vos mirás un poquito quiénes convocan a las sesiones, quiénes están, hay algunos ordenamientos que no habían sucedido antes, entonces algunos alineamientos, e incluso lo que decía Melissa del tema de los gobernadores, nos va a dar, me parece, una primera idea de cómo se va a parar el gobierno frente al contexto electoral. Es verdad lo que decís, Daniela, y yo estaba mirando ayer por determinadas cuestiones la conformación, cómo habíamos arrancado el año, y por lo pronto radicales había 35. Sí. Ahora tenemos 20, o sea, digo, algo pasó acá, así que bueno. Pero tenemos, por ejemplo, un secretario parlamentario que se va a un ministerio, entonces eso son menos pero más cercanos, claro, por ahí. Sí. Entonces, ¿cómo computa eso el gobierno, por ejemplo, del radicalismo? ¿Cómo leemos pedidos de sesión de Unión por la Patria, Encuentro Federal y Democracia para Siempre? Esto al principio año no existía. Sí, claro. Sí, totalmente. Y también la comparación habría que hacer cuando asumió esta gestión en diciembre del año pasado, cuántos bloques había en ese momento y cuántos hay hoy, que estamos en una veintena ya. Sí. De espacios. Verdad. Igualmente no es récord. Pues sí, pero son un montón. Sí. Son un montón. Pero sí hay una gran diferencia. Primero vamos al tiempo y después seguimos hablando de esa cuestión. Sí. Vamos a ver cuál es el clima en la ciudad de Buenos Aires. Después lo compararemos con el clima en el Congreso de la Nación. Acá muchas nubes. Hoy 26 grados hay en este momento en la ciudad de Buenos Aires. Es la máxima temperatura, muy pesada está. 21 de mínima y bueno, para mañana es 25 grados de máxima, 21 de mínima, lluvias, se anticipan lluvias para los próximos 2 días, el miércoles, así que vamos a tener sesiones con lluvias, 24 grados para el miércoles de máxima, 21 de mínima,
Así que mal tiempo, veremos cómo es el tiempo dentro del recinto en los próximos 3 días. A propósito de lo que mencionábamos, el tema de la cantidad de bancadas, la diferencia que hay, me parece, sobre todo con otros tiempos, es el hecho de que en otros tiempos había muchas bancadas, pero muchas eran satélites del oficialismo de turno. Claro. Ahora mira, hay muchas que también son satélites así, lo hay también, pero estábamos hablando de mayorías que eran mucho más mayorías sumando a aquellas bancadas monobloques y las bancadas más chiquitas. En este momento, oficialismos más grandes, claro, y esos satélites que ayudaban a llegar por ahí a 129. Hoy tenemos un bloque enorme que es totalmente oposición, entonces claro, por ahí viene por ese lado, y esa posibilidad de tener que revisar y hacer el poroteo por cada tema, porque no tenemos tanta bipolaridad, digamos, ¿no? Sí. Hay combinaciones, y bueno, esto hace que por un oficialismo que tiene un bloque chico. Totalmente. Es el 15% de la Cámara de Diputados. Son esos 30. ¿Y cuántos estamos ahora? 39 son. 39. Y te digo que están bastante entusiasmados con el año pasado, con el año que viene, y dicen que quieren tener 50 diputados más. A mí me parece un poco mucho. ¿Antes de las elecciones o después de las elecciones? No, más. Claro, ganar. Ganar. Porque no renuevan, o sea, no pierden. Eso es lo bueno, bueno, claro. Yo pensaba, porque ya bastante se movió, y así todo fue medio expulsivo este oficialismo. Sí. Recordemos que se fueron 3 al MID. Sí. Bueno, eso sería un satélite. Sí, bueno, pero lo contamos. Volvió Píparo, de donde nunca se había ido, pero bueno, está oficialmente. Lourdes Arrieta se fue. Lourdes Arrieta también se fue. Sí, es verdad, tendrían 40, ¿no? En este momento. Pero 43, sumando a los del MID también. Sí, lo bueno para el oficialismo en las elecciones del año que viene es que arriesga 2 bancas, nada más. 2 bancas de la ciudad de Buenos Aires, que son las que hoy ocupan quienes reemplazaron en su momento a Javier Milei y Victoria Villarruel, que habían sido electos en 2021. Así que eso ya es una ventaja obviamente importante. Claro, totalmente. Todo por ganar. Habíamos hecho un cálculo, ¿te acordás, Meli? En parlamentario hicimos un cálculo y, o sea, con toda la furia, igual no esperen, con todo, ganando todo, y ganando en todos lados y haciendo diferencias que no son las que se esperan de todas maneras, podría llegar a tener un oficialismo, pero ganando todo, de 100 y pico, 107 creo, 107 legisladores, pero... O sea, obviamente en una elección... Por eso te digo, unos 50 más, por ejemplo. Sería algo intermedio que podría ser. Sí, tranquilamente, sí. Y llegaría a tener... Lo lógico sería que no pasara el centenar todavía. Eso sería sería un montón. De todas maneras, si estamos hablando de un triunfo electoral, en ese caso, no estarías hablando de que, bueno, que le fuera bien al gobierno... que así todo no llegaría a tener sumar tanto, pero bueno, vos tenés otro triunfo atrás, y entonces, bueno, a la hora de poner en discusión las cosas, bueno, tenés... Sí, realmente es el escenario ideal, porque todo el resto de los competidores ponen en juego un montón, y muchos a veces se quedan medio al borde del mapa, ¿no? Claro. Pero bueno, en este caso, para mí, te diría, hoy por hoy sería agosto. Agosto la paso, falta, ¿eh? Falta un montón. Falta un montón. Falta para esta semana. Porque falta un montón para el jueves. Semana, porque todo va a ser, todo va a tener que ver con todo esta semana. O sea, lo que pase mañana va a tener que ver con lo que suceda en los días siguientes. Por eso, si vamos desgranando cada una de las sesiones, arranquemos por las 13 horas. Cuando está convocada la sesión pedida por Martín Tetaz y otros diputados, que es sobre la reforma, la nunca bien ponderada reforma laboral. Sindical. Sí, dictamen que, bueno, le faltó una firma, ¿no? Para alcanzar justamente la mayoría en la Comisión de Legislación del Trabajo. Ahí hubo un cambio. No fue a último momento el cambio que se dio igual entre Alejandra Torres, diputada cordobesa en Encuentro Federal, y quien la reemplazó, Miguel Pichetto, justamente el presidente del bloque. No fue a último minuto, digamos, ese cambio, pero sí se dio de esa manera, y
lo que ayudó, vamos a decirlo así, al sindicalismo fue que Pichetto no acompañó, ¿no? Ese dictamen. Entonces, los bloques que históricamente pujan, que son los bloques que supieron ser Juntos por el Cambio, Unión Cívica Radical a la cabeza con Martín Tetaz y el PRO también, quedaron, bueno, en estas condiciones, que ahora lo que Tetaz quiere hacer es apelar a un artículo del reglamento para decir que sí se puede tratar este dictamen dentro del recinto. Si tuviera quórum esta sesión, eso lo va a tener que resolver Martín Menem. Claro, un antecedente de 2010, él argumenta. Recordemos, vos mencionabas a Miguel Pichetto. Miguel Pichetto fue clave durante otro gobierno de minoría que también intentó una reforma. En ese caso era reforma laboral directamente, y en ese momento Miguel Pichetto, que era clave, él tenía las llaves del Senado, y bueno, si no se acordaba con él, no se avanzaba. Quien terminaría siendo compañero de fórmula del presidente de entonces, Mauricio Macri, él en ese momento dijo, bueno, la reforma laboral le daba el ok, pero dependía de que la CGT diera el ok también. En un momento estaba ese acuerdo. Después Pablo Moyano, en ese entonces, estamos hablando de 2017, y pronunció las dos palabras mágicas para desarmar cualquier cosa en cualquier tiempo, que dijo, la palabra, Banelco, una palabra sola. Banelco dijo, acá estuvo la Banelco de nuevo, entonces dijeron, no, la CGT se asustó, dijo, no, recularon, y quedó en la nada eso. Entonces, no es la primera vez que Miguel Pichetto, que él lo dice, él como peronista articula en función del movimiento obrero. Y sí, incluso Miguel Pichetto tuvo bastante participación en el primer semestre con la ley de bases. Y buena parte de todos los capítulos laborales y quedaron más light porque Encuentro Federal y sobre todo Miguel Pichetto bajaron el pulgar. Así es, y pasamos las 13 horas. No, que igualmente el oficialismo, recordemos, se había hecho para atrás en la firma de este dictamen, y hubo varias reuniones que se suspendieron, se convocaban y se suspendían por falta de quórum. Así que bueno, ahí en la relación entre gobierno y CGT, que hoy no es la peor, bueno, hay también una mirada y veremos mañana qué hace. Hoy no es la peor y tuvo la consecuencia el viernes con la salida de Moyano. Claro, eso. Sí, claramente. ¿Y qué vislumbran para mañana entonces? Para mañana entonces a las 13 sería la de Martín Tetaz de reforma sindical. ¿Y qué pasa en eso? Y viene muy torcida la comisión. Viene todo mal parido, digamos. Además, incluso hay diputados que podrían justamente alegar, no voy al recinto porque ya este dictamen es dudoso. Ahí tienen como algo para escudar. En lo reglamentario, pero también en el espíritu. Ya no viene acordado. Así que. ¿Y para la de después? Para mí es la estrella de la semana. A las 15. Es la estrella. A las 15 está prevista. Esa define muchas cosas, me parece la también. sesión de el decreto de 846. El 846. Sí. Que primero había circulado que en el Zoom que tuvieron con gobernadores, diputados de la UCR y del PRO, se había decidido después de eso incluir. En realidad el llamado a esa sesión lo hace el otro sector de la oposición más dura, hoy articulada con Encuentro Federal y con Democracia para Siempre. Depende una vez más de los gobernadores. Hace unas horas aquí en DTV estuvo Carlos Fernández, diputado de Innovación Federal, que la semana pasada no estuvieron tampoco. Fue la semana pasada, ya pasaron tantos días que estoy perdida. Bueno, él no decía si iban a dar quórum o no, pero lo que consideraba es que es la discusión de ese decreto en medio de lo que se está tratando o no de acordar por el presupuesto, impacta. Entonces, que preferían como no entrar en ese tema. Así es, veremos entonces qué es lo que termina sucediendo en esa doble sesión prevista para mañana martes. Una de las cosas otra de las incógnitas es si va a haber extraordinarias o no. Y bueno, el gobierno por un lado dice que sí, lo ha dicho que si hay, por lo menos lo va a hacer para tratar dos proyectos que acaba de mandar. De uno de ellos nos va a hablar Daniela. Efectivamente, dos proyectos están, digamos, encadenados, ¿no? Tema electoral, con la reforma de la modificación de la ley orgánica de partidos políticos, un
una ley muy sensible que hay que tener bastante decisión para no ir contra eso y estar bastante seguro como para remover esos temas, porque más que nada estamos hablando del 25 de noviembre, ¿no? Claro. La verdad que el tiempo, el timing no sería el mejor, pero bueno, este proyecto del Poder Ejecutivo que entró la semana pasada junto con en realidad con la cabecera que es dar de baja las PASO, ¿no? Y ahí yo puse, debe ser tratado en extraordinarias, no porque los tiempos ya no dan. El viernes es el último día hábil de ordinarias, así que si el gobierno tiene intención de que esto entre en un temario, tiene que firmar un decreto que diga, bueno, estos son los temas que se van a tratar en extraordinarias. ¿Hay posibilidad de que el gobierno convoque extraordinarias sin poner el presupuesto? Sí. Claro que sí, poder se puede. Ahora, ¿qué van a decir los distintos bloques que están esperando el presupuesto? No, mirá, poneme todo, ¿no? Poneme todo, claro. Poneme todo, entonces... no, te lo amplío después, cualquier cosa. Te lo amplío, sí, pero algunas veces me prometiste algunas cosas que no cumpliste. ¿Cuándo? No me digas. Algunos gobernadores, pero algunas... Sí, incluso me... Exacto, entonces ahí... Yo creo que estamos actuando, ahí me parece. La relación gobierno-oposición. Exactamente. Bueno, por eso, debe ser tratado en extraordinarias. Decimos extraordinarias porque el gobierno es difícil que habilite una prórroga para que entren todos los temas que van a quedar pendientes. Así que ver si tiene verdadero interés en modificar esto. Claro. ¿A qué apunta esta ley orgánica? ¿Cuál es el escenario que plantea el gobierno nacional? ¿Cuáles son los argumentos que te dice por qué lo queremos cambiar? Dice... Los partidos políticos reciben un trato privilegiado por parte del Estado. Lo dice, esto parecería voz de Javier Milei, ¿no es cierto? Te dice, bueno, yo, como me dijeron, armé un partido y gané una elección. Listo, armamos un partido y la verdad que no hace falta que el Estado tenga darle semejantes privilegios para que puedan mantenerse, si se mantienen bien y si no, adiós. Entonces quiere modificar algunas erogaciones sobre todo que le corresponden a los partidos políticos y que quienes son especialistas en el tema te van a decir, claro, porque estas garantías y este sostén que se da desde el Estado sirve para sostener la democracia, ¿no? Claro. La gracia es que haya multiplicidad de opciones para elegir, que todos tengan en lo posible las condiciones lo más iguales posible, que tengan acceso a publicidad, que tengan acceso a financiamiento, que puedan pagar sus boletas. Entonces, ahí se da una discusión filosófica y de ciencia política, ¿no? El proyecto del Poder Ejecutivo dice además que perciben importantes fondos públicos para favorecer su funcionamiento regular. En esto, la verdad, cada vez que termina una elección y se presentan los números, se encuentran irregularidades, sí, ¿no? Partidos gente que nosotros hacemos siempre el seguimiento de cuántos candidatos presidenciales hay y la verdad que a veces hay más de 20, no los conocemos, no es tan clara la rendición de cuentas. Entonces, por ese lado, puede ser que esté bien poner el foco un poquito en el uso de los fondos. Eso es seguro. Está claro que hay un negocio de los sellos, por eso se habla de los sellos de goma, exacto, el sello de los partidos políticos. Yo te vendo. También es verdad que el oficialismo actual se ha valido de eso como se tiene que valer todos aquellos nuevos, exacto, partidos que necesitan un sello, sí, y van y tienen que recurrir a esos que ya están. Claro, pero como está haciendo el trabajo en simultáneo de la construcción por el interior, Karina Milei, incluso Martín Menem, están haciendo ese trabajo de hormiga, están tratando de tener las opciones propias que la Libertad Avanza no llegó a tener más que la opción nacional y alguna representación provincial, claro, genuina, digamos, ¿no? Hablan además de esto de que hay exenciones tributarias para el desarrollo de sus actividades, sobre lo cual mantiene una línea de lo que está queriendo hacer el gobierno con partidos políticos y con otro montón de sectores, ¿no? De sectores, de empresarios, de impuestos, de municipios, todo. Bueno, todo lo que no sea, lo que sea beneficio o privilegio, afuera. Bueno, los partidos políticos es bastante sensible este tema. Ni arrancó la discusión. De hecho, me parece que es una de las leyes anticasta que había anunciado el presidente Javier Milei en la asamblea del 1 de marzo y que claro, fue uno de los pocos momentos, creo, que el PRO no aplaudió. Claro. Bueno, está chocando, de hecho, la Libertad Avanza está chocando bastante justamente con el PRO por estos temas electorales, por el tema de las PASO.
el PRO quiere impulsar un proyecto alternativo. No están, le están dando la vuelta por si son obligatorias o no, pero en rigor no quieren que lo saquen. El oficialismo, el gobierno también señala algo que, sí, lo podemos decir también, que es un proceso de debilitamiento y descrédito de los partidos políticos y ellos te dicen que la llegada al gobierno de La Libertad Avanza es una consecuencia, entre otras, ¿no? de esto del debilitamiento de los partidos políticos tradicionales, de las alianzas circunstanciales, de los candidatos a dedo, bueno, todo eso te dicen esto, los partidos políticos no están pasando un buen momento. Entonces, admitamos esto y desregulemos ¿no? el sistema de partidos políticos. Y muestran un poquito cómo son los regímenes de registro y caducidad de los partidos políticos comparados en América Latina y vemos números, ¿no? Por ejemplo, citan la cantidad de partidos políticos que hay. Acá en Argentina 47 partidos nacionales, hay algunos países, menciona a Brasil, menciona a Chile, Uruguay, no hay más que 10 partidos nacionales. Te digo que a cualquiera de nosotros nos preguntás de los 47, no sé cuántos te podemos mencionar, que tengan una participación real, ¿no? Si después claro, sí. Por ahí los conocés, sí, eso sí, pero que realmente sean competitivos. Que sean competitivos, una docena, estamos en lo mismo, ¿no? Entonces, ¿cómo limpiar eso? Además de 718 partidos distritales registrados en la justicia electoral, debe ser de la última elección, lo cual es un número abultado. Que recién yo mencionaba lo del tema de la impresión de boletas. La boleta única viene a solucionar parte de ese kiosco de la impresión de las boletas, que era Vox Populi, pero que no había una manera clara de cómo frenarlo, porque no sé cuánto es, 3 boletas por elector, una cosa así. 3 boletas por elector, que es montañas y montañas de papel para garantizar que el elector tenga todas las boletas en el cuarto oscuro. ¿Cuáles son los cambios que propone? Subir a 0,5% de afiliados del total del padrón. Ahora es 0,4%. Tenés que tener el 0,5% de afiliados para poder inscribirte como partido nacional con un piso de 2 millones de afiliados, lo cual es bastante alto porque el piso era 1. Presencia en 10 distritos para ser partido nacional, lo cual duplica lo que era hasta ahora. Con 5 partidos te alcanzaba, ahora es 10 de los 24. Hay que caminar bastante. Y esto me parece que va a traer reclamo también. Tenés que tener el 2% de los votos cada 2 elecciones nacionales para poder seguir participando. Claro. Eso es claro, no es algo que se opina, es un número y dice, si vos no juntás 2% de los votos en las últimas 2 elecciones... Actualmente es el 1,5%, algo así. No sé... ¿El piso? El piso. ¿En las PASO? No. ¿A cuántos? No, podés participar. ¿Lo restrictivo que...? Nada. Bueno. ¿No hay piso o no? Ay, ahí buena pregunta. Sé que el piso, bueno, para pasar las PASO sí es el 1,5. Claro, sí. Pero te podés presentar a la PASO siguiente y a la PASO siguiente y a la PASO siguiente. Bueno, acá dice que no. No. Así que, bueno, quiero ver El otro día hablábamos asuntos constitucionales... legislación general sí. Y hablan de presupuesto. Y sí, claro, tendría que ser. Sí. En esto sí, pero en PASO no. En PASO no. En PASO no. Claro. Pero bueno, te van a venir con... Le van a venir por el lado del... Exacto. El lado de los recursos. O sea, tema electoral, tema que el gobierno no puede sacar definitivamente por decreto. Obviamente. Está vedado. No, y necesita una mayoría especial. También. Eso se tendrá que ver. Veremos si instala el tema al final y no, bueno, lo tiene que hacer en estas extraordinarias. Directamente por el año que viene. Es su costumbre que no se haga eso. Avanza el gobierno con la intención de generar un nuevo bipartidismo. Veremos a ver si eso sucede y dejar de lado lo que son las alianzas. Veremos qué es lo que termina sucediendo con esta iniciativa. Ahora vamos a una muy breve pausa y después seguimos con más plenario.
diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. Dengue, Zika y chikungunya. ¿Cómo protegerte de la picadura de mosquitos? Para prevenir el dengue, Zika y chikungunya, evita que el mosquito te pique. Usar repelente siguiendo las indicaciones del envase. Cubrí brazos y piernas con ropa clara. En casa, pon espirales o tabletas. Usa tules o mosquiteros sobre camas o cunas. Coloca mosquiteros en puertas y ventanas. Vos estuviste preso, en prisión en 18 días, ¿no? Pero en México. ¿Y como profesor cómo sos? Seguimos con plenario y bueno, en esta semana de las 4 sesiones en 3 días, veremos cuántas terminan siendo finalmente, pero la sesión que no está convocada todavía, lo que está en boca de todos es el tema de presupuesto. Obviamente no se puede ir a una sesión si antes no hay dictamen, o sea que la reanudación de la discusión del presupuesto para que vaya... Discutir en comisión se puede hacer, reuniones de comisión hasta el viernes que viene puede haber. Lo que no se puede es dictaminar, obviamente no va a haber nada que se reúna, no está nada previsto para esta semana, pero decías, Meli, hablabas de negociaciones que hay, charlas que hay con los gobernadores, sobre el tema del presupuesto. Charlas que los gobernadores quieren tener con el gobierno. Que con querrían negociar. Claro, querrían. Claro. Hola. Sí, acá estamos. Sí, obvio, hay preocupación de los gobernadores, quieren que haya una ley de presupuesto. El gobierno dice lo mismo,
También dicen que quieren una ley de presupuesto, pero hay un pero. El costo de, los 5 reclamos, sobre todo, que tienen los gobernadores, que hacen obviamente a los fondos para las provincias, en el oficialismo estiman que rondan en los 3.700 millones de dólares, claro. Y que con la expectativa del crecimiento del 5% que prevén en los números de la macro, el año próximo la recaudación por impuestos estaría aumentando en 17.000 millones de pesos, sí. De pesos ahí, no de dólares, y que eso también engrosaría de alguna manera, las partidas que van a las provincias. No los convence, son los cálculos que hace el gobierno, por supuesto, para de alguna manera defender este presupuesto, que a rajatabla lo que quieren establecer es el déficit cero. Frente a la pregunta de, pero hay propuestas de los bloques para decir, ponemos más plata acá y recortamos de otro lado. No, porque los que ganamos somos nosotros, tenemos legitimidad y no nos van a venir a decir cómo gobernar. Ya se ve, se ven los resultados que está dando la política y las decisiones en materia económica de la gestión de Javier Milei, y no están, no es algo que los desvela no tener presupuesto, porque han visto a lo largo de este año que les ha ido mejor sin eso. Exactamente, que lo han podido hacer. Veamos qué decía el diputado Carlos Heller sobre el tema. Este gobierno y la gente que lo representa tiene una ventaja respecto de otros, que no hace falta interpretarlos. Tomando literalmente las cosas que dicen, uno puede sacar las conclusiones fácilmente. En la última reunión de Comisión de Presupuestos, el diputado Carvajal, creo que fue, le preguntó al presidente de la comisión cuál era el dictamen del oficialismo. Y el diputado Esper le contestó que era el proyecto que envió el Poder Ejecutivo sin cambiarle ni una coma. El otro día, cuando el presidente de la comisión hizo la conferencia de prensa, que no fue una conferencia de prensa, en realidad hizo un anuncio por la prensa, porque una conferencia de prensa es algo donde hay preguntas, respuestas y demás, es decir, difundió una información, anunció que se levantaba la reunión de la Comisión de Presupuestos por la falta de acuerdo, y dijo más o menos textualmente que si en las próximas semanas había acuerdos o avances, el presidente podría considerar la posibilidad de convocar a extraordinarias. Textualmente, si hubiera avances satisfactorios para el Poder Ejecutivo, el presidente podría considerar la posibilidad de convocar a extraordinarias para tratar el proyecto de presupuesto del Poder Ejecutivo. Es decir, está claro que el gobierno, entre aceptar modificaciones a su proyecto y quedarse con el presupuesto 2023, como hizo durante todo este año, y seguir trabajando sin presupuesto, creo que elige esta última opción. Digamos que no sucedió nunca en la historia que por 2 años se prorrogue el presupuesto. Por 1 año ha habido varias veces, ha sucedido. ¿Qué sucedería si se prorroga por 2 años y si eso se puede o no se puede legalmente? A mí me supera. Yo lo que diría es que está claro que desde el punto de vista de la gestión, claramente parece querer dejar de lado o omitir la opinión del Parlamento, porque en un país como la Argentina, con el proceso inflacionario que ha habido y demás, querer manejarse con el presupuesto del 23, que se trató en septiembre, octubre del 22, con números que en aquel momento se tenían, los que se proyectaban, querer para el 2025 trabajar con esos mismos números, claramente indica la voluntad del Poder Ejecutivo de tener manos libres para ir resolviendo según su criterio, sin tener que acordar con la representación del
los distintos intereses que conforman nuestra sociedad, nuestro país, que es el Parlamento. Pues yo insisto en esto, el Parlamento es la expresión de la multilateralidad que tiene una sociedad, tanto desde el punto de vista de los territorios, tanto desde el punto de vista de los sectores productivos, de los sectores sociales, de todos los tipos. Entonces, esa multilateralidad de expresiones que tiene el Parlamento no debe ser obviada en ninguna instancia, porque eso es antidemocrático y además no creo que sea bueno, además de antidemocrático, creo que es pernicioso para los mejores intereses de los argentinos y las argentinas. Y escuchábamos al diputado Carlos Heller, palabra autorizada cuando hablamos de presupuesto, fue presidente de la Comisión de Presupuesto en los últimos 4 años había sido. 4 años. Así que bueno, ahora es el vicepresidente de la comisión. Hablábamos de las 4 sesiones que hay previstas para esta semana. Una de ellas es la del jueves que viene. Para muchos es la que tiene más chances de concretarse. Para algunos es una de las que tiene más chances. Y se lleva toda la atención ficha limpia, pero se sumó a ese temario previsto para ese día un tema no menor, como es el juicio en ausencia, y de eso nos va a hablar Melissa. Sí, así es, José. Esta sesión que quedó trunca la semana pasada tenía 3 temas, como vos decís, se sumó uno más, un cuarto tema, que se trata de este proyecto que tiene que ver con establecer el juicio en ausencia. Esto es cuando el imputado o el acusado no esté en el país o esté prófugo, ¿no? Bueno, fue un proyecto enviado por el Poder Ejecutivo. Esto fue algo que se destacó cuando en el comienzo del segundo semestre, a mitad de año, lo presentaron justamente desde el gobierno y se destacó que es la primera vez que la iniciativa viene desde Casa Rosada, no la primera vez que hay proyectos presentados en este sentido, ¿no? De manera individual ha habido otros. Bueno, si te parece vamos a repasarlo. Este proyecto tuvo dictamen en las comisiones de Legislación Penal y de Justicia. Legislación Penal, una comisión de las que más trabajó durante este año con justamente proyectos enviados por el gobierno por este denominado paquete Bullrich. Juicio en ausencia no estaba dentro de ese paquete de seguridad, pero sí vino también impulsado en parte por la ministra Patricia Bullrich. Se firmó un dictamen de mayoría del oficialismo, acompañado por otros bloques como el PRO, como la UCR, pero tuvo también firmas en disidencia de 2 diputados de Unión por la Patria, Ramiro Gutiérrez y Mónica Litza, quienes recordaron que años atrás, como diputado de la Nación, Sergio Massa había presentado un proyecto en este sentido. Claro, porque en esa reunión había estado, por ejemplo, hablaron casi uno tras del otro, pero habló por parte de Unión por la Patria Rodolfo Tailade, que se pronunció de manera muy crítica sobre el tema. Y después Ramiro Gutiérrez dio la otra versión del mismo espacio. Sí, por eso los masistas firmaron en disidencias. Y bueno, desde el sector mayoritario, digamos, de Unión por la Patria, sí hubo un dictamen de minoría que fue el de rechazo. Claro. Como te decía, este proyecto ya en julio de este año fue presentado durante una conferencia de prensa por los ministros Mariano Cuño Libarona de Justicia y Patricia Bullrich de Seguridad. Precisamente cuando se presentó, Bullrich dijo que a ella le hubiera gustado que se incluyan para el juicio en ausencia delitos vinculados al crimen organizado, de manera de que narcotraficantes o contrabandistas que también estén prófugos puedan ser juzgados, pero que bueno, iban a empezar por otro tipo de delitos, los delitos gravísimos, que cuando hablamos de juicio en ausencia, lo primero que obviamente se piensa, Patricia Bullrich en ese momento dijo, este proyecto no tiene nombre, pero tiene 30 nombre años, en particular. Cuando te dice 30 años ya sabes de qué habla. Pero exactamente, la causa AMIA, ¿no? Justamente lo importante que sería para, acelerar el proceso de justicia que todavía nos falta relacionado al atentado que sufrió la Argentina. Como te decía, el juicio en ausencia permitiría juzgar a acusados por los delitos gravísimos cuando estos no se presenten o estén prófugos. Algo que Cuño Libarona aclaró en ese momento es que igualmente se
tienen que garantizar todos los derechos del debido proceso, las garantías constitucionales para el imputado y también su derecho a defensa, ¿no? Y que el juicio en ausencia, este método, no está prohibido por la Constitución ni por ninguna norma convencional, y que se aplica hoy por hoy en España, en Alemania, en Austria, en Francia y en Italia. Como te decía, vamos a ver qué delitos entonces son los que se permitirían juzgar bajo esta figura. Aplicará para aquellos contemplados en el Estatuto de Roma, esto es genocidio, crímenes de guerra y lesa humanidad, y también para la desaparición forzada de personas, torturas, financiamiento y proliferamiento de armas de destrucción masiva. Técnicamente, lo que plantea la iniciativa son algunas reformas, obviamente, para incorporar esta figura en el Código Procesal Penal, en sus artículos 104, 290 y 367. También otra de las cosas que prevé es que el juicio en ausencia será aplicable únicamente en aquellas causas en las que se investigue la comisión de delitos cometidos en el territorio nacional. También, vamos a la siguiente, cuando sus efectos se produzcan en el mismo o en los lugares sometidos a su jurisdicción, o bien cuando se cometan en el extranjero por agentes o empleados de autoridades argentinas en el desempeño de su cargo. En esto que te decía de garantizar, ¿no?, justamente todos los derechos que tiene el imputado y el debido proceso, el juicio en ausencia bajo pena de nulidad deberá ser registrado por medios audiovisuales, de manera que quede registro de todas las audiencias, y el imputado sometido a un proceso en ausencia que se presentare frente al avance justamente del juicio, ¿no?, aún cuando no esté, y de repente decidiera si acudir ante la justicia, durante la realización del debate tendrá derecho a ser oído. Eso establece, entre otros puntos, este proyecto, que, como decimos, se sumó al temario de la sesión del jueves, que es la última que tenemos convocada, y veremos en qué resulta. También es un tema que, como ha pasado con varios que se trataron este año, son iniciativas que vienen de años anteriores, y esta es una que se había pretendido avanzar durante la gestión de Cambiemos en 2019, pero no llegó al recinto en su momento. Así que, veremos si esta vez tiene alguna chance o queda para el año próximo. Bueno, veremos a ver qué sucede, si tiene media sanción, entonces después vamos a ver cómo está el clima de acá el jueves, ¿no? Porque todo puede enrarecerse y no por culpa... pocas horas. Sí, en pocas horas, en cuestión de minutos. Creo que no... La excusa o el problema no va a venir por el lado de juicio en ausencia, sino en ver más que nada la convocatoria o la idea del PRO de sacar ficha limpia y la insistencia de decir, si viene todo bien, tendrán alguna posibilidad. Si viene todo medio torcido para el oficialismo, y no será momento, me parece, y quedará para el año que viene. Así es, veremos qué es lo que sucede. Ahora nos vamos a la provincia de Corrientes. Y estamos en comunicación con el diputado Manuel Aguirre, a quien ya saludamos. Diputado José Di Mauro lo saluda, ¿cómo le va? ¿Qué tal, José? ¿Cómo está usted? ¿Cómo están ustedes? Muy bien. La verdad que está muy la temperatura. Yo no digo la clima o está con mucha calor, así que la verdad que en la medida que temperemos esto, seguramente que saldrán muchos proyectos que hoy la sociedad está pidiendo y nos necesita. Ahí veremos a ver qué es lo que termina sucediendo. Esta semana tenemos un montón de sesiones. Una sesión, yo le quería preguntar primero, diputado, una sesión la semana pasada fallida, que fue la de ficha limpia, y entre los ausentes usted no estuvo presente. Entonces queríamos saber qué es lo que había pasado y si iba a estar iba a dar quórum en este jueves, en todo caso, sobre el tema. Mire, cuando yo pedí autorización al Congreso, inclusive con el presidente, hablé de este tema. Este presidente tenía con salió la acción, pero yo había petición porque iba ausente.
pero yo comparto absolutamente el tema de ficha limpia, pero yo creo que hay que profundizar más todavía. Y digo, ¿por qué profundizar? No es solamente el hecho de corrupción lo que se está haciendo. No me cabe ninguna duda que entra dentro de ese artículo el delito del artículo, el artículo 80, los delitos del artículo 80, que para mí es de mucha importancia, el delito del narcotráfico, que también es de mucha importancia y que está bajando el del crimen organizado. No podemos un hecho de corrupción solamente, sino también tiene que incorporar estos otros delitos que para mí, no para mí, para la sociedad en definitiva. La verdad que es inmoral, por un lado, decir la corrupción no, pero el narcotráfico sí, los condenados por narcotráfico sí, los condenados, inclusive delito digamos, de aquellos delitos que la sociedad hoy lo está castigando mucho, que es el tema del femicidio. A mí no me cabe duda que no puede ingresar tampoco, o los delitos de violaciones, que son realmente delitos dolosos, que no es una cuestión de que sin querer, queriendo, no sé, pero bueno, en el caso del delito sexual, por ejemplo, son dolosos siempre, y ese tipo de delitos me parece que también debe entrar dentro de la ficha limpia para que de una vez por todas empecemos verdaderamente a barrer o sacar esta mugre que a veces tenemos dentro inclusive del Congreso y que se ampara detrás del Congreso para protegerse. Y no ha pasado y tenemos ejemplos de sobra del delito sexual. Yo no voy a estar dándole digamos, nombre de personas, pero todos sabemos que hubo personas que se escudaron detrás del Congreso para no ser juzgados. Pero va a estar entonces, este jueves sí va a estar, ¿no? Sí, voy a estar, yo me voy mañana, no estoy en Buenos Aires, voy a tener de bloque que ya tengo que estar en Buenos Aires, así que seguramente que estaré, pero mi ausencia de los otros días fue que conocí al presidente de la Cámara y conocí a todos mis bloques, mi ausencia, porque tenía un compromiso y como no estaba definido todavía si hacía o no sesión, fue lo que me llevó a la ausencia, pero no porque no. Veníamos bien, ahí se tambaleó un poco la comunicación ahora. ¿Qué tal, diputado? Lo saluda Melissa Jofre. Yo lo quiero consultar porque su bloque presentó un proyecto vinculado a extender el periodo de sesiones ordinarias, algo que sucedió únicamente por parte del Congreso, del propio Poder Legislativo, en 2001. ¿Hay intención de tratar de pujar por esta situación frente a, bueno, la incertidumbre de si el Poder Ejecutivo va a convocar o no y qué temas también va a incluir en el temario? Mire, cuando el año pasado el Ejecutivo convocó y prorrogó y trató sesiones especiales, cuando se trató la ley base, nosotros estuvimos siempre, es más, yo regresé a Corrientes el 31 o 30 después de diciembre y el 24 de diciembre y el 31 de diciembre y en enero de nuevo ya estaba por este proyecto. Yo creo que hay que prorrogar hasta fin de año y después vemos si hay alguna leyes especiales que el Ejecutivo solicitaré y fuera razonable en cuanto al tiempo se refiere. Si es así, a mí no me afecta nada y estoy para eso. Que la sociedad, a nosotros los legisladores o los que representamos a nuestra sociedad, nos han puesto para que trabajemos las 24 horas los 365 días y que a mí no me afecta absolutamente nada de esto. Porque quiero que el día de mañana, cuando se deje de ser diputado, digan que verdaderamente lo representé a mi representado y que cumplí mi rol de legislador en el cual ellos me colocaron. Diputado, buenas tardes. Daniela Mosetic lo saluda. Le quería preguntar dentro de esto que ustedes piensan de poder seguir trabajando durante el mes de diciembre, si ve factible esto de la eliminación de las PASO y la modificación de la ley de partidos políticos. ¿Estamos a tiempo de hacer ese cambio? Mire, ese es un tema que todavía no lo hemos discutido dentro del bloque porque ingresó ahora, creo que fue la semana pasada, y no hemos discutido recién. Hoy vamos a tener reunión del bloque y a partir de ahí iremos tomando decisiones porque son temas políticos y al ser temas políticos se opta entre una cosa u otra, así que prefiero dialogar con mi bloque y depende de lo que mi bloque diga, seguramente trabajaré. Yo tengo mi punto de vista, por supuesto, pero voy a esperar que el bloque
o dentro del bloque voy a discutirlo y después recién seguramente decidiremos qué es lo que vamos a hacer. Usted habla mucho, diputado, de su bloque, que es uno de los bloques nuevos, Democracia para Siempre, justamente que es una decisión del bloque oficial de la UCR. Y quería preguntarle justamente entonces si ahora se siente más a gusto dentro de esa bancada que lo que estaba hasta hace 3 semanas, cuando todavía existía el bloque unificado. La verdad que sí, recién ahora estoy libre y me siento realmente representativo, porque me chocaba mucho ese entregarnos, no importa a qué partido ni a qué, si era el gobierno o no el gobierno, si era a quién nosotros tenemos que tener nuestra propia identidad, que la sociedad nos dio el lugar que nos dio. A nosotros nos dio una oposición, pero la oposición responsable, pensando fundamentalmente en la democracia, en la república, los valores que hoy tenemos, que es tema del desarrollo, del progreso de nuestra sociedad. Esos son los objetivos que la sociedad nos colocó. Y anteriormente no estaba conforme porque veía que estaban muy regalados, y esto a mí no me gusta porque realmente me causaba en lo personal una inquietud, una molestia que me daba, y hoy, sin embargo, es todo lo contrario. Hoy me siento muy integrado, muy decidido, muy ser parte de un proyecto que se piensa no solamente en el presente, sino en el futuro. Así que la verdad que estoy muy bien ahora en el bloque que estamos. Creo que Rodrigo nunca supo integrar al bloque de la Unión Cívica Radical, porque él no era ni siquiera el bloque nuestro, hasta que cuando lo eligieron los gobernadores volvió al bloque nuestro y fue electo presidente, y eso hizo a que, como no era parte integral de lo que era el bloque originariamente, vino a querer inducirnos, llevarnos a donde él pretendía, y se está equivocando, porque la sociedad nosotros nos colocó en un lugar de oposición, no ser regalado ante nadie, ni siquiera ante el Poder Ejecutivo Nacional. Diputado, y respecto de la sesión de mañana en la que se va a buscar rechazar por parte de la oposición el DNU 846 de canje de deuda, ¿con qué expectativa están de que pueda pasar, teniendo en cuenta que hace 2 semanas atrás también fue una sesión que quedó trunca? Sí, ese es un tema muy complicado, lógicamente, que hizo dudar a muchos legisladores y por eso quedó trunco. Pero seguramente iremos analizando. Hoy, cuando hablemos con el bloque, vamos a ver qué medidas vamos a tomar, porque ya lo que pasó, pasó, y hay que ir pensando ahora y ir pensando en el mañana y ver cuál va a ser nuestro rol, qué es lo que vamos a hacer con respecto a estos temas, que creo que es necesario ver para el bien de nuestra comunidad, si es que continúa con este DNU o si es que DNU, pero esto tiene que ser para el beneficio de todos y no para el beneficio de una parte del Congreso, y en ese sentido lo vamos a trabajar y lo vamos a discutir en el bloque. Perfecto, diputado, le agradecemos mucho su participación en plenario, lo saludamos y lo vemos en Buenos Aires. A partir ya mañana mismo estarán por acá. Gracias, diputado. Si Dios quiere, estaré con ustedes. Gracias. Muy bien, gracias, diputado. Era el diputado Manuel Aguirre del bloque Democracia para Siempre. Bueno, nos daba un paneo de contento de su bloque. Contento de este bloque escindido del bloque de Rodrigo de Loredo. Bueno, vamos a una breve pausa y después seguimos con más plenario. Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques.
Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado a la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones. ¿Cómo prevenir dengue, zika y chikungunya? Para prevenir estas enfermedades, evita que el mosquito te pique y no lo críes en tu casa. El mosquito que transmite dengue, zika y chikungunya se cría en recipientes que juntan agua en los hogares. Da vuelta o tapa los objetos que puedan acumular agua o eliminalos si no los usás. Limpia y cepilla frecuentemente desagües y libera canaletas de hojas y o tierra. Evita tener plantas en floreros o frascos con agua. Limpia y rellena con arena los portamacetas. En este momento, millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse. Pero con tu ayuda podemos salvar a los niños. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso. Dona ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas. Vos estuviste preso, en prisión en 18 días, ¿no? Pero en México. Durante toda la carrera. ¿Y como profesor cómo sos? Y seguimos con Plenario. Recién veíamos imágenes de la entrevista de hoy a las 19. No se pierdan la entrevista con Cristian Castillo,
Va a haber una versión diferente de la que habitualmente nos tiene acostumbrados. Yo creo que vive en el Congreso, Castillo, porque en todas las comisiones aparece, habla siempre. Sí. Es un diputado muy activo que está exprimiendo a fondo su banca, ¿no? Así es, sí, suelen hacerlo los de la izquierda. Sí. Y bueno, realmente, a las 19, véanla. Ahora vamos a uno de los temas que ya tienen dictamen. Sí. Tienen dictamen y del que nos va a hablar Daniela sobre la ley Blas, una alternativa sobre la ley Blas. Exactamente. Ahí, sobre el filo, la semana pasada, un tema con dictamen dentro de esa amplia agenda que vimos este año sobre temas de seguridad, temas de seguridad interior, actuación de Fuerzas Armadas, algunas condiciones de, no en sí a lo que es la seguridad diaria, ¿no? No en lo cotidiano que el noticiero pide proyectos de ley de mano dura. No viene por ese lado, sino algunos temas para reforzar que trajo Patricia Bullrich y que estuvieron en esa agenda de... a veces opacada un poquito por los temas económicos que son los que generalmente se llevan la atención en el Congreso, pero que tuvieron su trabajo. Son temas generalmente también que tienen un trabajo técnico, mucho de diálogo con especialistas, reuniones informativas. Y bueno, esta es el proyecto para condenar la tenencia ilegal de armas de personal de fuerzas de seguridad. O sea, sí están habilitados para el uso de armas, pero no para la utilización en la comisión de delitos que no tienen que ver con su rol, y que también la tenencia ilegal, es decir, aquellas que son por afuera de las que le ofrece la fuerza, ¿no? Claro. Sí. ¿Qué vas a andar haciendo con un arma que vas a andar haciendo con un arma que no estás habilitado y que, por más que me digas que sos parte de la fuerza de seguridad, no tiene ninguna justificación que vos la tengas encima, y mucho menos que la utilice, ¿no? Entonces, en este caso es una modificación del Código Penal, por eso fue tratado en la Comisión de Legislación Penal de Laura Rodríguez Machado, ¿no? Que se trabajó la semana pasada, y la intención es agravar los delitos de tenencia ilegal y portación ilegal de armas de fuego cometidos por miembros de fuerzas de seguridad, policiales o penitenciarias. En esto lo vemos en varios proyectos, esta mezcla, ¿no?, de connivencia entre fuerzas de seguridad, lo vemos más que nada, lo mencionan para narcotráfico. Entonces, tratar de poner límites o agravar los delitos, porque el manejo de las armas de fuego, incluso acá hubo ya aprobada una ley sobre el manejo de las armas de fuego, es difícil de reglamentar, es difícil de contener. Siempre está quien es más vivo y puede ver cómo escabullirse a los controles. Entonces, permanentemente desde el Congreso y del Ejecutivo se está viendo como el arma de fuego como una herramienta fundamental en la comisión de los delitos, ¿no? En este proyecto también está la incorporación como nuevo tipo penal de la utilización de armas de fuego con el fin de desviar o entorpecer una investigación, asegurar impunidad, alterar pruebas, modificar la escena de un crimen o el lugar del hecho o perjudicar la situación procesal de una persona. Y ahí es por lo de ley Blas. Ahí es donde viene la vinculación con la ley Blas. Del caso sucedió en la provincia de Córdoba, ¿no? De estos chicos que venían 6 chicos jóvenes en un auto. La policía los intenta detener, ellos no se detienen y con la excusa de la sospecha de que poseían armas de fuego en ese auto, disparan, choca el auto y Blas Correa fallece, ¿no? Claro. Entonces, una vez que se da ese desencadenamiento de los hechos, se vuelve para atrás y las armas no estaban, ¿no? No hubo prueba de que los chicos venían o ni de cometer un delito ni de que tenían armas de fuego. Por eso entonces, ¿cómo es que se dio todo este armado de una escena o alterar pruebas o modificar la escena de un crimen en el lugar del hecho para perjudicar la situación procesal de una persona? En este caso, para justificar algo que le sucede y que no estaba claro después de haber hecho las pericias de acuerdo a la investigación. Entonces ahí la familia de Blas Correa inicia, como hemos visto varios casos acá en el Congreso, movidas, campañas, concientización, y que suelen tener el nombre para que
también el caso sea más fácil de identificar y que sea más fácil de tomar estado público, porque a veces cuesta mucho, ¿no? Si no le pones esto de nombre y apellido, se pierden, ¿no? Claro. Entonces, porque hay un montón de causas que están dando vuelta y que son nobles también en avanzar con alguna legislación. El proyecto propone además la erradicación de prácticas naturalizadas de los miembros de fuerzas de seguridad, policiales y penitenciarias del país en relación con armas de fuego ilegales y el objetivo de recuperar la confianza en las fuerzas de seguridad y policiales. También todo entrelazado de uso de armas que no están autorizadas, la confianza en las fuerzas de seguridad y en las fuerzas policiales que claramente viene en picada, ¿no? Por el aumento de delitos en ciertas zonas liberadas, por la falta de ejemplaridad en muchos casos de quien uno piensa que lo tiene que cuidar. Bueno, este control que intenta venir de parte del Congreso para que estén dentro de un entorno lo más confiable posible las fuerzas de seguridad y las fuerzas policiales, ¿no? No sé si me queda alguna placa más. Diría que no. Creo que no, ¿no? No, señora. Este tema, bueno, dentro de este compendio de sesiones y la incorporación a último momento de juicio en ausencia, este tema quedó fuera. Así que me parece también con la intención de por lo menos dar el dictamen y que pueda pasar para ser trabajado el año que viene, bastante cerradito este tema para cuando tenga su oportunidad. Claro, son esos temas. Vos habías hecho un cálculo, Meli, de los temas pendientes. Más de una veintena, sí. Más de una veintena entre Cámara de Diputados y el Senado, ¿no? Claro. Pero esta ley Blas es interesante lo que dice Dani, porque se incorporó como parte de uno de los proyectos de ese denominado paquete Bullrich. La ley Blas no se aprobó nunca, ¿o sí? No. Y claro, en realidad su impulsora, Gabriela Brouwer de Koning, diputada de Córdoba, claro, de la Unión Cívica Radical. Claro. ¿No? Sí. Sí, quedó en la UCR. Yo tengo el cálculo de quién es. Sí, sí. Bueno, ella lo trasladó a esta discusión y de esa manera se modificó, digamos, el texto original que envió el Poder Ejecutivo, que a su vez tiene otras modificaciones relacionadas al orden público. Bueno, hoy quedó con ese título de Ley Blas, claro, pero ese es el proyecto original del paquete de Patricia Bullrich que envió allá por abril y que contenía lo de la ampliación del registro de datos genéticos, que hasta ahora es lo único que fue ley, que se aprobó en ambas cámaras. También el proyecto de reiterancia y reincidencia que está dentro del temario para el jueves. Y la ley antimafias que tuvo media sanción y está esperando en el Senado. Cae ahí al pozo. Sí, donde tuvo dictamen. Tuvo dictamen en el Senado. Veremos finalmente qué sucede. Claro, decían en el Senado que querían activar una sesión para tratar ese antimafias. Ah. Pero en realidad son cosas que tiran a ver si la convencen a Victoria Villarruel para que la diferencia que hay entre es como el que Senado hubo un periodo del Senado donde fue todo con muchos bríos, ¿no? Muchas novedades, muchos acuerdos, y de repente es como que todo quedó congelado. Y sí, incluso antes de la pelea con el presidente. Entre Milei y Villarruel. Sí. Lo que pasa es que en el Senado tiene la potestad del presidente, en este caso la presidenta, de ser quien convoca a las sesiones. Entonces, en este caso, bueno, le han dicho y ella tiene de la hecho, convicción. Villarruel más de una vez había manifestado esta intención de sesionar una vez por semana, tener muchas sesiones, no hacer lo mismo que el kirchnerismo. Bueno, no sucedió porque hay un número importante, la oposición tiene un número importante. Sí, claro. Unión por la Patria. Igual tampoco ha demostrado, digamos, no ha podido en muchas situaciones reunir 4 senadores más para imponer una agenda, ¿no? O sesiones, como si hay una puja acá más fuerte. Claro, y tampoco el oficialismo ha consolidado esos 39 que había mostrado el año pasado. No. Como posibilidad de... Eso le permitió, por ejemplo, dominar las comisiones. Claro. Pero se quedó hasta ahí. Sí, de una manera que, bueno, protestó mucho Unión por la Patria, ¿no? Sí, al punto tal de no integrarlas. Sí, y eso es lo que realmente también afecta y cambia el balance de lo que por ahí vemos acá del trabajo, de las leyes, o
eventuales medias sanciones que no llegan a convertirse en ley. Entonces, por ahí acá en diputados se ve mucho movimiento, pero si no tiene la contraparte del Senado... Sí, lo que pasa es que hay una forma, un esquema que se hace cuando los gobiernos en minoría están muy en minoría. Y que, recordemos, eso pasó con Mauricio Macri, pasó también durante un tiempo con el kirchnerismo. Pasó muy breve, pero fue allá por después de las elecciones de 2009, 2010, 2011. Claro, cuando perdió... Claro, había perdido la mayoría en las dos cámaras. Entonces, ¿qué es lo que decía, por ejemplo, y cuenta Miguel Pichetto, que entonces era presidente del oficialismo en el Senado? Y dice, yo hice un oficialismo defensivo. Y defenderte en términos legislativos es no sesionar. O sea, tenés que evitar las sesiones porque después si vas a la sesión no tenés el número, olvídate, claro, sí. Todos al fondo tratar de patearla para otro momento y de esperar a que fue lo que pasó en ese momento. No se pusieron de acuerdo porque ahí había perdido la mayoría, pero no había una oposición que tuviera mayoría. Claro. Era un rejuntado que era un poco, lograba hacer más cosas acá en la Cámara de Diputados, pero tampoco era gran cosa. Estaba juntando de todos los sectores. Pero bueno, eso es lo que sucede y es lo que sucede en la actualidad, donde el oficialismo tiene el 10%, en este caso, de los legisladores, y ahora menos, porque eran 7 y ahora son 6. Sí, claro. O sea que realmente es complicado. Hablábamos de los temas que son para la sesión de las sesiones. Habíamos mencionado las 2 del martes. El miércoles entonces tenemos una a las 12 el miércoles, para tratar el proyecto de ludopatía, ¿no? Prevención de la ludopatía y regulación de los juegos de azar y las apuestas online, que veremos por las firmas que tuvo el dictamen de mayoría de los espacios que lo acompañaron: Unión por la Patria, Encuentro Federal, Democracia para Siempre, la Coalición Cívica, el Frente de Izquierda y una diputada de la UCR también. Veremos si, por ese acompañamiento transversal, todos esos bloques tienen un número como para tener quórum. Por eso es en la que estamos poniendo ahí un poco más los ojos como viable. Pero obviamente detrás hay un lobby bastante importante. No tiene tantas contras dentro de la Cámara. En realidad las contras están desde afuera. Sí. Hay un comunicado de ALEA, que es la Cámara que junta a las loterías, que se pronunció muy dura. También igual a favor de la ley está pidiendo la Iglesia Católica. También hay un pedido importante allí. Veremos qué sucede. El número más importante lo tiene que aportar Unión por la Patria. Veremos si hay fisuras también en el bloque o no. Y si se logra por el horario que está convocada a las 12, no sé. Podrían llegar todos, estarían todos bien, si se levantaron. Ya es miércoles, digamos. Ya tendrían que haber venido el día anterior. Entonces claro. Es el sándwich que... Pero bueno, por eso también es lo que hablábamos de que depende de lo que pase el jueves, para la sesión que quedó para el jueves, ¿no? Ya se la ve lejos, claro. Y con muchos tironeos que seguramente se van a ver en el medio, entonces por ahí está complicado. Igual también lo hemos visto cómo han sido las convocatorias y los pedidos de sesiones, el orden, ¿no? La de ficha limpia es casi la que sale última, entonces queda para el final, entonces claro. O no sabes si verdaderamente es porque quedó fuera del cronograma o es como que para pasar desapercibido y decir, bueno, al final no se pudo ¿no? Sí, claro. Y hay muchos, en este caso, y los gobernadores que tienen injerencia, que si les consultas a cualquier gobernador te dicen, mira, lo único que yo quiero es el presupuesto. Es el presupuesto. Claro. El presupuesto. Veamos qué decía sobre el presupuesto el diputado Luis Picat. Creo que el bloque está esperando, y creo que es plausible también, que haya la intención del gobierno y del Poder Ejecutivo, sobre todo, de querer llamar extraordinaria y que podamos debatir, tratar el presupuesto y aprobarlo. Creo que es el espíritu de todo el bloque. Con respecto a la primera pregunta, la verdad que yo soy diputado de mi provincia de Córdoba, y en Córdoba no está gobernando Juntos por el Cambio, ni la UCR, ni el PRO.
Y en ese sentido, ¿por qué hago esa diferencia? Porque en realidad nosotros, por supuesto que podemos ser solidarios a lo que pase en las provincias que estamos gobernando, pero también tenemos que ver la realidad de cada una de nuestras provincias. Y yo he sido bastante crítico respecto a este sistema de negociación que se ha mantenido en los últimos 15 años, en que cada vez que se trata un presupuesto hay una negociación de las provincias y el Poder Ejecutivo, donde cada vez se va aumentando el gasto público a nivel nacional, sumando el sector nacional, el subnacional y el local, o sea, los municipios. Y creo que esa práctica, a partir de este gobierno, se está tratando de lograr frenar y que realmente la propuesta no sea aumentar el gasto subnacional, o sea, el gasto provincial, sino que esa transferencia de gasto vaya directamente a la quita de impuestos. Y bueno, ahí donde mi propuesta es que si hay una propuesta de transferir gastos a la provincia, que en realidad sea una propuesta de eliminar impuestos y que se transfieran a los bolsillos de los ciudadanos. Por lo cual, bueno, fuera de los 5 puntos que hoy tiene la provincia, también que tienen las provincias, también creo que hay puntos como la disminución de derechos de exportación o de retenciones o la eliminación del impuesto al débito y el crédito, y como puede haber otros impuestos distorsivos que deben tener prioridad. Ahí lo escuchábamos al diputado Luis Picat hablando del tema del presupuesto, una discusión que está subyacente, que en este momento están los puentes interrumpidos, bloqueados entre el oficialismo y la oposición, y veremos en todo caso si se puede reactivar de cara a, bueno, ya está para extraordinarias, si es que se trata, veremos si así sucede. Mientras tanto, están otros proyectos que se han presentado y que seguramente van a ir haciendo su camino hacia el año que viene para empezar a ser considerados en las comisiones, como por ejemplo uno del diputado Juan Brugue, que tiene que ver con el derecho al olvido digital. Sí, así es, porque bueno, ya periodo ordinario, periodo extraordinario, verano, invierno, lo que sea, igualmente los proyectos se siguen presentando, y si bien es verdad, este proyecto no creo que se debata ya en este momento, pero sí queda como una iniciativa para el próximo año y veremos qué destino tiene. Lo presentó, como decías, José Juan Brugue, de Encuentro Federal de la provincia de Córdoba. Tiene que ver con el derecho al olvido digital. Esto es el objetivo, es que quien sienta afectada su privacidad, su reputación u honor por información suya que circula en Internet, pueda solicitar la eliminación de estos datos a cualquier plataforma, ¿no? Estamos hablando de datos sensibles, por supuesto, ¿no? Y ahora vamos a repasar también cuál es la información que quedaría exceptuada de este proyecto de ley, que de lo que habla el diputado es que existe un vacío legal respecto del derecho al olvido digital, y entre sus fundamentos lo que él sostuvo es que en un mundo digitalizado una información inexacta o irrelevante puede generar daños irreparables a nivel personal y profesional. Lo que menciona también es que, bueno, como un antecedente de este tema, hay un fallo de años atrás de la Corte Suprema de Justicia relacionado con una demanda que Natalia De Negri, conductora actriz, hizo en su momento a Google por datos que circulaban de ellas referenciados al caso Coppola de los 90. Y primero una cámara, la Cámara Nacional en lo Civil, le había dado la razón a su reclamo, pero después la Corte Suprema, en un fallo unánime de los 4 jueces, lo revirtió y bueno, allí alegaron los cortesanos cuestiones del derecho de la libertad de expresión, y de que además en este caso en el que ella estaba involucrada y la información que aparecía, de alguna manera tenía a actores relevantes de la vida pública, y que bueno, no estaba bien su reclamo, así lo planteó la Corte, ¿no? Sí. Bueno, actualmente la Ley de Protección de Datos Personales lo que hace es proteger
datos referidos, por ejemplo, a la información crediticia, o, bueno, el Código Penal también contempla en su artículo 51 la protección de datos que hacen, bueno, información penal, ¿no? De cada uno de los individuos. Pero a lo que se refiere Brugge en su proyecto es a los datos personalísimos que se deberán eliminar a solicitud de una persona humana o persona jurídica. Y justamente lo que hace es eso, establecer un procedimiento para establecer cómo va a ser el pedido de la persona ante la autoridad de aplicación, que en este caso va a ser la Agencia de Acceso a la Información Pública. Con datos personalísimos a los que se refiere el diputado, lo tenemos, ya pasamos 2 placas, la otra. Tenemos el nombre, apellido, imagen, número de DNI, número de quit, seudónimo, teléfono, mail. Son datos, ¿no? Muy personales. Muy personal, claro, sí. ¿Y eso que en todos los casos hay que eliminarlos? No, en el caso que una persona requiera justamente la eliminación, ¿no? De cualquier plataforma donde se ve expuesto. Bueno, pero sí hay información que va a quedar exceptuada. Esta información va a ser aquella que sea de relevancia pública, educativa, histórica o científica, y la que esté relacionada con personas que desempeñen funciones públicas o de relevancia pública, excepto que ésta afecte exclusivamente su vida privada y carezca de relevancia pública. Acá esto un poco me hizo recordar a un decreto polémico que este año quedó ahí en ¿qué vamos a hacer? ¿No? La oposición lo dejó pasar, pero el decreto que modificó la regulación de la Ley de Acceso a la Información Pública, justamente el gobierno definió nuevamente esta categoría de lo que es información privada o no de los funcionarios públicos. Claro. Bueno, acá el diputado en otra ley paralela sí habla de que quienes desempeñen funciones públicas, esa información tiene que estar disponible, salvo, bueno, aquello que sí exclusivamente carezca, ¿no? de interés. Bueno, además en este proyecto, que como te decía, a solicitud de una persona a la plataforma debe responder en un plazo de 5 días, y en el caso de tratarse de información sensible de niños, niñas o adolescentes, en 2 días. Y además prevé sanciones económicas para los prestadores de servicios digitales, es decir, para las plataformas web que no hagan caso, ¿no? Que se nieguen, digamos, a retirar justamente la información. Algunas de esas sanciones económicas tienen que ver con, bueno, cobrar un 4%, cobrar una multa equivalente a un 4% de la facturación anual que tenga la plataforma. Estos números se podrán agravar en casos reiterados, ¿no? Caso que se repita o que la información vuelva después a circular nuevamente. Y también las sanciones van a aumentar en caso que estén involucrados menores. Y a esto se le va a sumar acá. Me gustaría que hablemos un día con el diputado para consultarle por esta definición, porque habla de que bueno, se va a incrementar una multa en el caso de que estén involucrados, como decía, menores. Se sumará 10 argentinos oro como multa, que es una moneda muy poco frecuente y que a los cálculos de hoy es alrededor de $1.000.000. Tampoco es algo significativo para si, por ejemplo, se presenta un reclamo ante Google, ¿no? Claro, sí. Ni cosquillas. Claro, no. Pero bueno, tampoco te lo va a pagar. Así lo definió en el proyecto, acá lo contamos y bueno, tiene que ver con esta iniciativa presentada. Una iniciativa de Juan Brugge. Bueno, llegamos al final de esta edición de plenario. Gracias, Meli. Gracias, nos vemos. Gracias, nos vemos el jueves. Con ustedes nos volvemos a ver mañana a partir de las 15 y los dejamos en compañía de Pasos Perdidos, Amanda Almas, Fernando Fracchelli. Será hasta mañana.